¿Qué tal, familias? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Encuentros con el Papa. Lo que más me gusta es nuestra cabecera, porque genera como un entusiasmo brutal, ¿no?, ver a nuestro Papa Francisco. Pero ya sabéis que el canal 21 de la televisión argentina, de la televisión de Buenos Aires, nos ha cedido los derechos de poner aquí todos los programas del diálogo que mantuvo el arzobispo Bergoglio con el rabino Skorka. Y yo creo que tendremos 250.000 temas. El de hoy es un tema peliagudo, porque es un tema muy serio y lo vamos a analizar en profundidad con nuestros invitados. Tenemos, como siempre, a la que acompaña en todos los programas y hoy viene estampadísima, que es Rosa Quintana. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Encantada de compartir una vez más plató con vosotros. Exacto, inaugurando además la temporada, aunque ya hicimos otros programas la última vez en el 2013-14. Teresa Comte, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Javier. Vienes de naranja quemado, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Naranja quemado. No sé lo que dice el Pantón exactamente, pero es naranja quemado, yo creo. Es que hemos tenido más de una hora de discusión sobre el tema del color. Es apasionante. Pues vamos a tocar el tema porque nos toca a todos. ¿Quién de vosotros no ha sufrido? A ver, poneos de pie. ¿Quién no ha sufrido? Todos. Sufrir es una cosa que se puede esquivar, que puede uno decir, no quiero yo tener tal sufrimiento. No se puede. De por sí, el sufrir es una cosa positiva. Pues más bien no. Tenemos el ejemplo del Señor en el huerto de los olivos y sudó sangre. Pero ¿se le puede sacar partido al dolor y al sufrimiento? La respuesta cristiana es sí. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Tendremos aquí invitados, gente que está padeciendo, gente que está ayudando a la gente que está sufriendo mucho más allá del océano, y tendremos también testimonios por teléfono de la gente que está sufriendo los cristianos en Irak. Pero antes de nada vamos con las noticias de actualidad relacionadas con el Santo Padre. Y es que, Rosa, el Santo Padre ha tenido encuentros relacionados con el mundo de la educación. Inauguramos curso y tiene que ser así, claro. Sí, así es, Javier. Esta semana muchos colegios en España han iniciado el curso académico. Un curso con grandes desafíos para padres, alumnos y profesores. El Papa Francisco ha querido mandar un mensaje muy especial a jóvenes de todo el mundo a través de un sistema revolucionario, el Hangout. A través de esta plataforma se ha puesto en marcha Escolas.social, una red social apadrinada por el pontífice en la que les ha dejado mensajes como este. Yo no tengo esa bola de cristal que tienen las brujas para mirar el futuro. Pero te quiero decir una cosa. ¿Sabés dónde está el futuro? Está en tu corazón, está en tu mente y está en tus manos. El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser egoísta. Por eso es importante trabajar en equipo y estudiar en equipo y andar el camino de la vida en equipo. Siempre habla el Papa esto de estudiar en equipo. ¿Un hangout qué es eso? Una quedada. Una quedada, así es como se puede decir, ¿sí? Sí, un hangout es una quedada, virtual no. Yo he entrado para hacer la prueba a ver qué es lo que pasa, he visto alguna sesión, de hecho una conexión que tenía el Papa con una escuela en Australia y otra no sé si en Tel Aviv o en Jerusalén, no recuerdo ahora. Y entonces lo que los chicos hacen es, pueden hablar con él, le pueden preguntar, obviamente cuando el Papa se conecta, pero si no están conectados entre ellos, es una red, ¿no? Está muy bien porque es lo mismo a lo mejor que con el WhatsApp lo que hacemos normalmente, que tenemos una red, pero a nivel de imagen. Tenemos un invitado con nosotros que conoce muy bien el mundo educativo, es Juan Antonio Perteguer. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas. Tú eres el director del colegio Edith Stein. Edith Stein en Usera, en Madrid. En Usera, en Madrid. ¿Cuál es el planteamiento que tenéis, el ideario del colegio? Es un colegio católico que está pensado para la familia. Yo creo que el gran problema de educación hoy día es que hemos roto este pacto que ha dicho el Papa hace poco entre la familia y la escuela. La escuela debe estar al servicio de la familia y la familia encontrar en la escuela un apoyo para la educación de sus hijos, ¿no? ¿Por qué muchas veces se habla de los valores cristianos y no se habla de la fe cristiana? A mí me viene mucha gente que me dicen, es que yo quiero transmitir a mis hijos los valores de la fe, los valores cristianos. Sí, pero se olvida el meollo, que el meollo es un encuentro cara a cara con el Señor. Claro, nos queremos quedar un poco con el envoltorio del caramelo y nos olvidamos que dentro hay un caramelo, que es el encuentro con el Señor, que es realmente lo que vale la pena. Y ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo es lo que de ahí se deduce o se concluye o sale en todo el tema de los valores cristianos, y mucho mejor que los valores, las virtudes cristianas. Que nuestros alumnos, nuestras familias vivan la virtud cristiana. ¿Y eso cómo lo veis los dos? Porque a mí también me apetece, María Teresa, que nos lo comentes, ¿no? Porque el Papa ha hablado mucho en ese hangout que hemos visto de los valores
de la solidaridad, hacer las cosas en equipo, en grupo. En una sociedad tan hiperindividualista como la nuestra, ¿cómo conseguir esa idea de la solidaridad, de la búsqueda del bien común y que todos estamos llamados a eso? ¿Cómo en la escuela. Desde la escuela. En los centros educativos, ¿no? En la escuela, sí. Hasta el bachillerato y también en nuestras universidades, porque Juan Antonio hablaba de identidad. Bueno, tenemos muchas universidades con una identidad cristiana, y este tipo de virtudes, de principios, de objetivos, como es pues el ejercitar la solidaridad y ser capaces de aprender a generar relaciones de solidaridad, es imprescindible crearlas en las escuelas, ¿no? Lamentablemente, a mí, que me gusta más la autocrítica que la crítica, y que llevo más de 20 años trabajando en la universidad y en universidades de un signo tremendamente marcado, pues no siempre nuestras instituciones saben fomentar o saben cultivar ese tipo de virtudes, ¿no? Y no entran desde ahí a ejercitar debidamente lo que debe ser la función social de la escuela católica o de los centros católicos. Sí, puede ser esa especie de pequeño obstáculo que tenemos con el tema de la formación, pues para la solidaridad, etcétera. Sí, yo creo que es un problema no solo de formación, sino de vida. El problema en nuestros colegios y las universidades es que hay pocos testigos, lamentablemente, digo, en la educación católica, que es lo triste, y sobre todo hay poca vida realmente de vivir. Uno puede tener la idea, vamos a fomentar la generosidad, pero si no se vive la generosidad en la escuela, si no se vive la generosidad en la familia o en la universidad, pues estamos hablando de ideas, pero ideas que no se hacen vida, que no se encarnan en la realidad. Y eso es muy importante en la escuela, es muy importante en la universidad y es muy importante en la familia. Te habrás quedado de piedra con los resultados que hemos estado viendo estos días, ¿no? 1 de cada 4 chicos entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, atención. Es un drama de la propia sociedad, porque esos jóvenes que ni estudian ni trabajan es que tampoco encuentran en el sistema educativo una puerta, primero, que les atraiga. La educación actual es muy aburrida, y lo digo yo, que estoy en un centro educativo donde no es nada aburrida la educación, pero es una realidad. Lo que le ofrecen al joven hoy día es unos temarios que diseñó alguien en la política, de distintos signos, pero siempre son alguien que no tiene nada que ver con la educación real, y una educación que no es para la vida, que no les atrae. Y luego encima el sistema les dice que como no aprueben secundaria les expulsa del sistema directamente. No tienen vueltas, no hay caminos. La nueva ley 11 parece que busca abrir algunos caminos, pero no tienen caminos. El sistema les da la espalda y bueno, allá tú. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa también. Esperemos que con la nueva ley estas cosas pues vayan evolucionando. Más cosas del Santo Padre con motivo de la educación. El Papa ha tenido también un encuentro con los participantes de la jornada por la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, y con ellos compartió una anécdota de su niñez. En una ocasión, dice, faltó a una maestra y su madre le obligó a pedirle perdón. A raíz de esta anécdota, el Papa se pregunta si los padres no están hoy contribuyendo a que los estudiantes pierdan el respeto a sus profesores. Pues yo no sé, porque estaba pensando en lo que decía sobre la disciplina, que me parece que a mí es un poco policíaco. El dedicarnos solamente a que los chavales tienen que tener una disciplina. ¿Ese es el punto de arranque de todos? Os lo pregunto casi a los dos. No, o sea, sobre todo el concepto que tenemos de disciplina hoy día, que es algo impuesto desde fuera. La clave de lo que ha dicho el Papa es muy interesante. Eso viene desde dentro y viene desde la familia, y viene el niño mama en su hogar y mama en su colegio la idea del respeto al otro, el respeto al mayor, el respeto a la señora de la limpieza, el respeto a mi profesor. Si viene el papá y le desacredita al profesor delante del niño, pues mama lo contrario y pierde ese estilo de respeto hacia los demás. Que eso traería la buena disciplina, la que sale de dentro, que es el orden, el buen orden para el funcionamiento. Cada uno está en lo suyo, tú eres el maestro, yo soy el discente, yo soy el que está aprendiendo. Yo creo que el problema viene nuevamente en la vida, en cómo vivimos, en este caso, el tema de la disciplina y del respeto. Pero ha habido un cambio muy grande, porque es que ahora las madres te sacan una pistola, pero así de grande, y le dice, a mi nene, ¿cómo que un 4 a mi nene? ¿Sabes? Entonces empieza a tener pánico, el profesor dice, no, se ha tenido un 7,5, señora, ¿pero qué problemas hay? ¿Sabes? Esa circunstancia, en mis tiempos por lo menos, yo que tengo ya bastantes años, esto no ocurría. No, cuando nosotros éramos pequeños eso no sucedía. Más bien en casa te reñían, ¿no? Por haber contestado mal, por haber hablado demasiado en clase, que por ejemplo era mi caso. Quiero decir, solían en casa advertirte, ¿no? Pero fíjate lo que decía Juan Antonio. Primero, que has dicho una cosa que me llama mucho la atención y que a veces suele identificarse para determinadas escuelas de pedagogía con la falta precisamente de disciplina y con la falta de orden y la falta de ejercicio de la voluntad, ¿no? Tú dices, la enseñanza es aburrida, ¿no?
Y por otro lado, ¿no? Y lo es, y yo estoy contigo, y eso no tiene no significa que hacer la enseñanza divertida sea lo contrario a la excelencia, ¿no? Nada que ver, pero que me parece que es, o sea, que me ha gustado oírtelo decir porque, bueno, es una perspectiva distinta, ¿no? Y luego lo del orden es verdad, o sea, educar yo creo que es despertar en la persona que tienes delante lo mejor que tiene dentro de sí mismo, ¿no? De alguna manera potenciar lo bueno que hay en cada uno de nosotros, y eso tampoco solemos hacerlo. Vamos a hacer, vuelvo a la autocrítica también, porque la tarea de los docentes se ha funcionalizado mucho. Somos muy funcionarios, ¿no? Y además la convertimos en una mera función. Es verdad que cada vez es más compleja, la exigencia cada vez es mayor, cada vez se burocratiza más la educación, pero nosotros también hemos sucumbido a eso. La verdad es que sí, es un tema, como veis, que es muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando en el programa, sobre todo para hablar de esa conversación que tuvieron Escorca y tuvo el Santo Padre cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pero bueno, es un tema que ha surgido durante esta semana y nos parecía interesante tocarlo. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues si os parece, vamos a entrar de cerca con el tema que hablaron Escorca y el cardenal Bergoglio. Hablaron del asunto del dolor y del sufrimiento. Sí, el sufrimiento, que es parte de la vida, Javier, es parte de la esencia del ser humano. Ni el dinero, ni la posición social, ni la fama consiguen que el hombre se libre del dolor por la enfermedad, la soledad o la pérdida. Podemos poner muchos ejemplos. Sin ir más lejos, tenemos el del piloto alemán Michael Schumacher, 7 coronas mundiales de Fórmula 1. Ha alcanzado el éxito más alto, tiene una fortuna, es un referente universal. En diciembre de 2013 sufrió un terrible accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses y cayó en coma. Su estado ha progresado, pero le queda un largo y duro camino por delante. Ni sus éxitos, ni su dinero, ni su fama le libran del sufrimiento. Así habla de esto el Papa. El sufrimiento se da porque estamos caminando en la historia. Y ahí en las diversas coyunturas van planteando situaciones de sufrimiento, ¿no es cierto? Enfermedad, muerte, guerras, problemas, no sé, las mil y una situaciones de sufrimiento que uno encuentra y que no tiene que ir más lejos de la propia conciencia para encontrarla. Uno las ha vivido, ¿no? Nosotros todos hemos sufrido. Tiene razón, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, María Celi. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamamos? ¿María Araceli o María Celi o Mariceli? Mira, la gente me llama Araceli. Ahora, a mí me gusta llamar, vamos a decir que también me llamo María. María, además qué bonito, porque el viernes pasado fue el dulce nombre de María, que es una de las cosas más bonitas que le podemos decir a la Virgen, su nombre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Pues la verdad que no lo sé. Tampoco me preocupa mucho. Quiero decir que la situación es la que es. Cada uno vive como puede, lo mejor que puede, y la verdad que eso es cuestión de aceptar la situación, valorar sus capacidades, que todo el mundo tiene capacidades, igual que todo el mundo tiene discapacidades. Ajá. O sea, no hay nadie más que Gasol que meta esos mates. Oye, ¿sabes lo que...? Por ejemplo... Teresa, hay una cosa que cuando estábamos escuchando al Papa, es verdad que todos pasamos por circunstancias de dolor y circunstancias de sufrimiento, pero tú dices que a ti te ha tocado esta historia, la tienes que aceptar. Sí. Todos tenemos que aceptar lo que somos y todos pasamos por circunstancias de sufrimiento. A ti te pasará lo mismo, has aceptado tu situación desde el inicio y tendrás, como todos nosotros, problemas a diario, ¿no? Pero pasa una cosa, que yo sé que la historia termina bien. Entonces, como mi fe me dice que alguien ha ganado otra vida en la que no me va a hacer falta las piernas ni correr, pues oye, habrá que pasar esta lo mejor que se pueda, esperar a la otra y merecerla. A las dos, Teresa y María Araceli. Muchas veces pensamos que cuando terminemos este mundo, yo he tenido esta semana un par de funerales, decimos, en el más allá es cuando seremos plenamente felices y tal. No. Pero el Señor dice que tenemos ya la vida eterna cuando comulgamos. Que a mí es algo que me pone los pelos de punta. O sea, tú comulgas y ya tienes la vida eterna. O sea, ya estás viviendo aquí abajo el inicio de todo. ¿Cómo podemos hacer para que cada uno en su circunstancia, en su dolor, su sufrimiento, pueda decir, yo ya estoy pisando la vida eterna? En mi caso, a mí me ayuda mucho la oración.
Yo cuando rezo estoy tanto con el Señor como con María. Por lo tanto, yo ya estoy casi donde están ellos, ¿no? Es una situación que hay que... Hombre, no sé cómo explicarme. Pero que tienes eso, claro, que tienes esa relación ya desde que abajo. Claro, exactamente. ¿Y tú, Teresa? Yo es que estoy casi sin poder decir nada. Yo voy a reconocer que el valor aquí es el del silencio, porque te estoy escuchando y me parece impresionante la alegría con la que hablas de lo que creo que es lo más difícil ante una situación real de sufrimiento, que es la aceptación. Que no es resignación, ¿no? Sino que es el primer paso para trascender ese dolor y para superarlo. Yo te estaba escuchando y me estaba acordando lo que Viktor Frankl dice sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad y el deseo de trascender el dolor y de trascender el sufrimiento. Que vuelvo a decir, no es sublimarlo en sentido piadosín, me vais a permitir que lo diga así, ¿no? Sino aceptarlo para recorrerlo y saber superarlo, ¿no? Y ahí es donde tú rozas el cielo, sin lugar a dudas. Aceptando el dolor, recorriéndolo, recorriendo un desierto, porque vivir situaciones de sufrimiento es recorrer un desierto muchas veces de sinsentidos, pero anhelar que habrá un final, que llegará un momento... Es lo mismo que decía al principio, no puede haber Domingo de resurrección sin Viernes Santo. Entonces, pues eso. Ahí está el Viernes Santo. Ahí está, claro. Y ayudamos a nuestro Señor a completar la redención. De todos modos, a tu pregunta, Javier, yo sí quiero decir algo. Yo me imagino, María Araceli, igual que todos, ¿no? Que uno roza también el cielo en la medida en que Dios se hace carne a través de otras personas, ¿no? De otros ángeles de la guarda, de carne y huesos, de muchas manos tendidas, que están todos y te que son las que hacen visibles el amor de Dios, ¿no? Porque lo que tú has dicho es, si lo pensamos, es absolutamente cierto. Comulgar es participar, ¿no? Cuando creemos en la presencia real de Cristo, pues es participar de la gloria, ¿no? De esa historia que acaba bien, que decía María Araceli. Pero hay que vivir aquí, que en el aquí y en el ahora Dios nos encarga a los que tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces se roza el cielo también cuando vemos visible el amor de Dios, porque si no es tremendamente difícil, ¿eh? Si no es muy complicado. Por no decir prácticamente imposible. Y antes de os interrumpo solo para saber qué pensarán los judíos, porque claro, Skorka habló sobre este tema en el diálogo con el cardenal Bergoglio. ¿Qué decía? Pues mira, Javier, en su intervención el rabino Skorka habla de los distintos tipos de padecimiento por los que pasa un ser humano. A veces no hay dolores agudos o insignificantes, sino que todos tienen su peso específico, ya que el sujeto que padece sabe que ese dolor es su dolor. Hay padecimientos espirituales muy grandes. Hay gente que está sufriendo por más que lo tenga desde el punto de vista material casi todo. Hay gente que pasa por situaciones en la vida, por ejemplo, una nena que pierde su muñeca, apenas nace, tiene una muñeca o su juguete preferido, lo pierde y sufre. Voy desde este extremo hasta el chico que nace con una enfermedad terminal. Entonces, hablar acerca del sufrimiento es hablar acerca de algo que nos acompaña en la vida. El rabino dice que igual que se bendice por un acontecimiento que ha sido beneficioso para la propia familia, también habría que hacerlo cuando sucede una desgracia, y lo explica así. Nos enseña el Talmud, los sabios, igual como se debe bendecir por una buena noticia, decirle a Dios, bendito seas vos, Dios, el que hace lo bueno y profiere el bien. Así hay que bendecir sobre cosas que no son buenas. Cuando se está en el cementerio y por los deudos rasgan sus ropas, dicen, bendito seas vos, Dios, Dayana Emet, que juzgas con verdad. O sea, aceptar ese sufrimiento y tener una fe, como para poder seguir adelante en la vida.
Lo siento, pero yo no le entiendo bien al rabino. ¿Sabes por qué? Porque dice que hay que aceptar del Señor, bueno, del Señor no, la situación del mal que te viene. Estos días, como hay tantos árboles que se están cayendo en Madrid con motivo de, no se sabe muy bien qué, pero te cae un árbol en la cabeza y tú, gracias Señor por este gran momento en el que mi cabeza está dando... No puedes darle gracias a Dios por eso. O sea, nadie puede darle gracias a Dios por un mal, pero yo necesito una explicación de cómo hacer del mal un brote nuevo, o sea, una realidad nueva para que no sea el lugar donde me estampo permanentemente. Porque el mal de por sí es un horror. El Señor, es lo que decía al principio, el Señor es que sudó sangre. O sea, que el mal no es como para bendecir, apártame este cáliz, Señor, se lo decía al Padre. Yo lo que pasa es que ahí, yo le oía y digo, bueno, hay sufrimientos evitables y otros que son inevitables. Con esto no quiero decir que unos valgan más que otros, pero digo que los hay evitables y no evitables. Digo más, los hay naturales y los hay contra natura, ¿no? Ante una situación de enfermedad o ante una injusticia o una violencia sufrida, pues evidentemente lo que intento entender de lo que el rabino plantea, ¿no? Y la duda que a ti te surge, Javier, pues evidentemente uno no, yo al menos no doy gracias a Dios por el mal, ¿no? Por el mal que uno sufre ni por el mal que existe en el mundo. Pero sí es verdad que, como él decía, ¿no? Dios es el bien que supera ese mal. O sea, bendecir a Dios es bendecir el bien que Dios nos regala, el amor que Dios nos regala, que siempre supera ese mal, ¿no? Hombre, siempre y cuando también pues seamos capaces de no sublimar ese mal, que a veces pues también caemos en eso, ¿no? Y, sí. O yo vuelvo, ¿no? Lo vivimos de manera a veces tan piadosa que es que lo desencarnamos, ¿no? Sí, sí, tampoco es ese, tampoco ese es el tema, ¿no? A ver, yo lo que pienso que el sufrimiento, el dolor, hace que la gente que esté a tu alrededor ponga lo mejor de sí mismo en la vida para ayudarte. Entonces, en ese sentido, sí que veo que, hombre, nadie quiere el mal, por supuesto, pero muchas veces ayuda a otros a ser mejores. Y en ese sentido, pues... Claro, le das entonces como una utilidad, esto que nos lo explique el cardenal Bergoglio, vamos con el cardenal Bergoglio, que es el que nos lo explique de una vez. La bendición de todo lo que venga en la vida es, no que una bendiga el mal, porque vamos, el hecho objetivo que me hace sufrir es algo malo, no es bueno en sí. Es una situación que no deseada y mala, pero que puede traerme frutos buenos a mí, pero en sí misma, sino bendecir al Señor que permitió que sucediera eso. Y me llama la atención la... Claro, ahí le iba a decir ya otra cosa, pero no importa, pero es que es así. O sea, es una situación en la que tú no puedes bendecir el mal, pero bendices al Señor porque tú puedes sacar fruto de aquello. Vamos a poner un ejemplo, atención, que es un poquito, no, espero que no hubiera ninguna sensibilidad, porque las imágenes son un poquito duras, pero yo creo que es un motivo de superación absolutamente extraordinario. Y fijaos qué caso tan especial. Cuéntanoslo, Rosa. Este ejemplo que dices habla del sufrimiento que a veces se agrava con la incomprensión, la falta de empatía e incluso la crueldad de la sociedad. Hablamos de Lisi Velázquez, que ha sido uno de esos casos. Nació con un extraño síndrome que le impide acumular grasas en el cuerpo. Los médicos no le dieron mucha esperanza, pero Lisi vivió y se convirtió en el centro de las burlas de sus compañeros por su aspecto físico. Hasta el punto de que uno de esos compañeros le grabó un vídeo, lo subió a YouTube y la presentaba como la mujer más fea del mundo. Ahora tiene 23 años y está segura de haber recibido una gran bendición de Dios. I found a video, unfortunately, that somebody posted of me labeling me the world's ugliest woman. There were 4 million views to this video, 8 seconds long, no sound, thousands of comments. The best way that I could get back at all those people who made fun of me, who teased me, who called me ugly, who called me a monster, was to make myself better and to show them, you know what? Tell me those negative things, I'm going to turn them around and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals.
Es una mujer increíble porque ha publicado ya 3 libros después de que hubieran dicho de todo, que en su vida lo que tenía que hacer es suicidarse, acabar pues como es tan fea, etcétera, ¿no? Ella se ha hecho una licenciatura, está dando charlas de autoayuda, está diciendo que ha sacado mucha fuerza de Dios. Y una cosa que dice ella, atención, esto es muy bonito, dice, a todo el mundo que se le pone delante le dice, pregúntate siempre qué es lo que te define. ¿Qué es lo que te define? No la opinión de los demás, no lo que te creas tú a lo mejor, sino qué me define a mí en mi conducta diaria, en las cosas que hago. Y eso marca mucha estabilidad para la vida. O sea, saber que yo soy hijo de Dios. Yo lo digo además yo siempre en los bautizos. Les digo, voy a hacer justo lo que os define a vosotros, a los chavales, ¿no? O sea, lo que yo os voy a hacer es la definición que vais a tener hasta el final de vuestra vida. ¿Qué pensáis? No es lo que decía María Araceli al principio, ¿no? Que, claro, tú lo dices desde tu experiencia y ahí adquieres valor, porque a veces, si lo decimos desde otras experiencias, pues parece un discurso aprendido o una lección de autoayuda. Todos tenemos capacidades y discapacidades, ¿no? Y muchas veces en la sociedad buscamos identificarnos con el de al lado, con el que tiene éxito, nos trazamos metas, que es muy noble, ¿no? Pero no hacemos ese ejercicio de autorreflexión, o sea, ¿quién soy? ¿Para qué valgo? ¿Qué deseo? ¿Dónde están mis anhelos? ¿Dónde están mis sueños? ¿Cómo puedo conseguirlos? ¿Y cuáles son mis capacidades para llegar a eso? ¿Y cuáles son mis limitaciones, no? Entonces, claro, ella ha hecho eso que a mí sí me gusta decir, que es decir, hombre, yo gracias al sufrimiento no le doy, la verdad. Lo que sí digo es, a pesar de lo vivido, aquí estoy, ¿no? O aquí estamos. Entonces yo creo que esta mujer ha hecho eso, ¿no? A pesar de todo eso que me habéis dicho, aquí estoy, porque quizás eso me ha, no sé, en algún momento despertado para decir, pues mira, esta soy yo, ¿no? Claro. ¿A ti qué te define, María Araceli? A mí muchas cosas, pero yo creo que la superación de muchas barreras, yo no sé si es la época que estoy viviendo, pero cuando yo quise ir a la escuela, nadie con discapacidad iba a la escuela, vaya, es obligatoria la integración. Luego quise ir al instituto y lo mismo. Fui al instituto, me subían mis padres en brazos 2 pisos hasta llegar a mi aula. En la universidad prácticamente lo mismo. Entonces yo lo que llevo viviendo es una superación de barreras, pero no las arquitectónicas, que también, sino el resto, ¿no? Es decir, como dice aquí Teresa, exacto. Pues hay que superar muchas barreras en este mundo, y lo que a mí me define es que yo creo que no estoy sola. Eso es una pasada, porque se te nota además, cuando uno lleva al Señor, lleva toda esa naturalidad, claro, y esa alegría. Hay una pregunta que nos hacemos, esta es la más gorda, yo creo. Vamos, como veis, vamos pasando de tema gordo en tema gordo. Ahora viene el terrible dolor de los niños. ¿Por qué tiene que sufrir un niño de 1 año? ¿Por qué tiene que sufrir un chaval de 3 años? ¿Cuánta gente ha perdido la fe directamente por eso? Hay una novela absolutamente espectacular, primero por lo bien escrita que está, y segundo porque es un golpe a la conciencia increíble. Es La peste, de Albert Camus, una de las obras clásicas del siglo XX, y vamos a escuchar un breve texto. No puedo creer en Dios, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte. ¿Acaso es mejor para Dios que no crea uno en Él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo, donde Él está callado? Y es una pregunta que nos hacemos todos, también el cardenal Bergoglio en su momento, ahora el Papa Francisco. Yo me acuerdo una vez que era joven, tendría 13 años, y hubo una muerte repentina en una situación muy especial, festiva, de una familia muy amiga nuestra, y cuando llegamos ahí, 1 hora o 2 después de haber sucedido esto, uno de los miembros de esa familia en la puerta dijo, y dicen que hay Dios, ¿no? O sea, frente a un sufrimiento que realmente era enorme, porque les había destrozado un momento de felicidad, una fiesta familiar, la tentación de primero maldecir a Dios por esto que me pasa. Eso que mencionó usted es verdad, es de la experiencia de todos los días, ¿no? ¿Y por qué Dios permite esto? Si hubiera Dios, esto no pasaría.
O aquello que Dostoyevsky expresa también en sus obras, ¿por qué sufren los niños? Que a mí personalmente me llega al alma esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sufren los niños? Me encanta que sea tan sincero el Papa porque es una pregunta que a todos nos conmueve, como dice él, profundamente. ¿Y qué es lo que dice el beato, iba a decir el beato Escorca, el rabino? Sí, Javier, también el rabino incide en el tema del sufrimiento de los más pequeños. ¿Por qué un niño, que es el ejemplo más absoluto de la inocencia, tiene que sufrir? En su argumentación, Escorca habla de aquello que nunca debemos hacer ante el sufrimiento que no se entiende y pone el ejemplo de Job. ¿Por qué los chicos sufren? Es lógico que tenga una ira con respecto a Dios. Lo que no, así interpreto yo el mensaje judaico, lo que no se debe hacer es serle totalmente indiferente a Dios, tener una apatía con respecto a Dios, vivir como si Dios no existiese, entrar en discusión fiera con Dios es lo que hizo Job, y en esa contienda con Dios tratar de tener alguna respuesta en la existencia para volver a crear ese vínculo de intimidad con Él. Lo que dice es no perder nunca el vínculo de intimidad con el Señor a pesar de todo, de cualquier cosa y de lo más horripilante. ¿Qué pensáis? Brevemente nos vamos a publicidad, pero ¿qué pensáis? Como decía antes, yo creo que el sufrimiento hace que el entorno de la persona muestre algo bueno de ellos. Entonces, horrible que un niño sufra, horrible que cualquier persona sufra, pero sí, mira, el Señor nos salvó a través del sufrimiento, podía haber hecho de otra forma lo mismo, ya que es Dios, entonces algún valor tiene que tener, vamos a aprovechar este valor y vamos a hacer que los que estamos rodeados de dolor seamos mejores. Teresa. Pues yo me quedo con, claro, la gran pregunta de Camille, porque tú también, claro, poco rato y luego pones unos textos que requieren una tesis doctoral, porque la verdad comentar todo esto, o sea, pues en pocas palabras es imposible, ¿no? Sí. Pero yo que aprovecho para decir que La peste es, yo creo que, bueno, para mí mi novela preferida, sin lugar a dudas. Sí. Claro, lo del silencio de Dios es muy manido, ¿no? Pero yo estaba oyendo ahora ese texto y te estaba oyendo y estoy pensando, y he pensado en algunas personas muy concretas con las que he hablado mucho este verano, que han cruzado solas el desierto de Níger y el desierto de Mali, y me voy a extender un poco, que han llegado a España y han sido víctimas de tráfico y de trata y de abusos y de explotación sexual y han sido prostituidas. ¿Y sabes lo que dicen, Javier? Que en ese largo cruce del desierto donde no había nada, solo estaba Dios. Y así entiendes quizás qué significa lo del silencio de Dios, y así entiendes, por ejemplo, lo que el rabino también dice cuando lee el libro de Job, ¿no? Cuando Job al final le pregunta y le pregunta y le pregunta y confronta a Dios con el sufrimiento del inocente, también Dios guarda silencio, pero guardar silencio no quiere decir no hacer nada, ¿no? Y María Araceli lo decía muy bien. Ahí hay toda una serie de personas que te rodean a quien Dios les ha encargado tu vida, por ejemplo. Igual que a nosotros nos encarga la vida de otros, ¿no? Pues esto es que... Madre mía, propuestas Javier, de todas maneras, propuestas para después de la publicidad y para que ya tengáis en mente. Leed la parte final del libro de Job, porque ahí es cómo el Señor responde frente a las preguntas de Job y dice, ¿tú cómo vas a entender el misterio del sufrimiento? Segundo, el misterio del silencio de Dios. Hay que estar muy cerca del silencio de Dios, de su silencio y el mío. Y luego, lo que hay que hacer sencillamente es fiarse absolutamente como un padre del Señor. María Araceli, muchísimas gracias por tu testimonio, que sigas tan feliz que se te nota. Un abrazo fuerte.
Pues aquí seguimos hablando en nuestro programa especial de los diálogos entre el rabino Escorca y el cardenal Bergoglio, hablando del sufrimiento, el gran problema que todos tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Porque si Dios es omnipotente, ¿por qué permite el mal? ¿Qué pasa? ¿Que no puede intervenir en mi enfermedad de una forma directa? Porque el Señor nos deja nuestro arbitrio, ¿no? La pregunta también que nos podemos plantear, ¿por qué puede permitir, por ejemplo, que unos refugiados lo pasen tan mal, no durante días, sino durante meses, y aquello se enquiste y sea durante años, ¿no? Y hablando de este tema, vamos a entrar muy de cerca en el problema de los refugiados cristianos de Irak. Es un asunto, además, que creo que la ayuda de la Iglesia necesitada está mostrando, pues, todo su apoyo, toda su dedicación y todo su empeño en una campaña espectacular. Sí. Vamos con datos concretos, Javier. Se estima que cerca de 130.000 cristianos han sido desplazados de sus hogares en el norte de Irak debido a la persecución por parte de los yihadistas del Estado Islámico ISIS, que desde mediados de julio declararon que si no abandonaban el territorio de su califato, los cristianos serían asesinados. Saquean y queman sus casas, les torturan, les persiguen por su fe. Hambrientos y enfermos están llegando a los templos de lugares como el barrio cristiano de Erbil, donde son atendidos por curas y religiosas. Estamos ante una situación que no es solo un atentado contra la Iglesia, sino que es una tragedia humanitaria. María Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eres secretaria de Comunicación Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Has estado este verano recientemente por la zona? Sí, nosotros hicimos un viaje justo a mitades de agosto, creo que salimos el 11 y del 11 al 15 de agosto estuvimos allí en Erbil visitando justo cuando acababa de salir la tragedia más grande, de ver con nuestros propios ojos cómo era la dimensión de esa tragedia. ¿Cuál es la dimensión de la tragedia? Cuéntanoslo. Contar es muy difícil en pocas y breves palabras, porque yo creo que es algo que realmente uno lo oye pero no lo puede casi digerir, dijéramos, ¿no? O sea, hay que imaginarse que ha habido, como decíais antes vosotros, 130.000 personas, si solamente se habla de los cristianos, sin hablar de otras minorías religiosas que también han tenido que huir, desplazadas de un día a otro, ¿no? Más toda la gente que ya había huido también de Mosul y de otras zonas del Irak, que lleva años en realidad sufriendo una falta de libertad religiosa, una persecución enorme. Y los ojos de la tragedia es el ver a gente que son como tú y como yo, que el día de antes estaban trabajando, yendo al colegio y la universidad, y de repente no tienen absolutamente nada y están viviendo una familia entera, dijéramos de 6, 7 personas en 2 colchones y con unas bolsas de agua y cosas que les han dado porque hace un calor horroroso. Me han dicho que ahora ya empieza a bajar la temperatura a 40 grados, pero, o sea, imaginaros, empieza a bajar, me decían, menos mal que ya se hacen 40 grados, qué espanto. ¿Y cómo es la vida cotidiana? Me refiero, desde temas como la comida, la celebración de la Eucaristía, el tema de las reuniones familiares, los niños, como lo normal, el día a día. Es una especie, sí, el día a día, es una especie de sala de espera inmensa. Si vas a un sitio grande es inmensa, a veces son 7 o 8 familias, pero claro, hay que contar que más o menos se calcula 5 o 6 personas, o sea que son 50, 60 personas que durante todo el día están esperando a que alguien les dé una solución. Por las mañanas pues tú ves las colas en el centro más grande que había, que ahora ya creo que han buscado sitios para estas familias porque estaban al aire libre, lo cual es imposible de soportar. Por el calor me refiero. Ellos pues por las mañanas van con sus cubos de agua y con sus ollas a buscar agua, se hace una especie de desayuno, todos comen del mismo puchero, toda la familia, les reparten ese pan típico que es de la zona, que no sé cómo se llama en castellano, pero es un pita pan que hay, que son como, y van a buscar 1 o 2 personas de la familia, la comida para esa familia, y luego pues hay unas colas enormes para el aseo. Bueno, es lo que uno siempre piensa, pero los niños están tumbados, muchos bebés tumbados en el suelo. Los niños, a mí me impresionó mucho, realmente, eso lo cuento siempre, que parece un poco absurdo, pero ver a tantos niños juntos sin un solo juguete, sin nada que hacer, me refiero, no hay casi espacio. Niños que realmente yo pienso que gracias a Dios, y hay que decir gracias a Dios, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ellos siguen con sus caras alegres, les encantaba que les hiciera fotos,
pero la cara de sufrimiento las ves en la cara de los padres. Y además tenemos que evitar que esto sea exclusivamente pues una conmoción para nosotros que vivimos aquí. Desde aquí pues os vamos a dar alguna dirección, la dirección de internet de www.ayudalaiglesianecesitada.org, por si queréis colaborar en la campaña que están haciendo, y el teléfono 917259212. Desde aquí un saludo muy fuerte, María Lozano, un abrazo enorme. Gracias y mucho éxito por el apoyo, porque realmente esta gente lo necesita. Pues desde luego, que son seres humanos, cristianos, formamos parte de la misma familia, es absolutamente increíble. Rosa, más cosas, porque a veces el que sufre puede generar violencia también. Uno que ha quedado dañado lo que puede hacer es generar más violencia. Sí, un tema apasionante es el de la gente que ha sufrido y que es capaz de no poner freno a su dolor, provocando sufrimiento a aquellos que le rodean. Así nos lo cuenta Javier el Rabino Escorca. No emponzoñarse por el sufrimiento, porque hay muchos que sufrieron y después golpean al otro por haber sufrido. Sí. Son lacerados por la vida y después hieren a los otros, gente totalmente amargada que no le responde ni un saludo al prójimo por todo lo que sufrieron. No es así. El desafío es seguir amando la vida, para nosotros seguir respetando a Dios, aún después de lo que nos pasó. Y no es un desafío fácil, ¿no? Como todo lo que es cuestión de fe, es una cuestión de lucha con uno mismo. ¿Cómo se puede hacer? Esta es una cuestión que nos podemos plantear, porque y si alguien ha sufrido mucho, ¿cómo puede curarse y encima ser sanador de los demás? ¿Os habéis enterado que hace poquito tiempo todos hemos conocido la información de un sacerdote pasionista que ha estado 37 días detenido en El Salvador? Bueno, lo que se dijo de él, condenado a 2 años y medio pues por ayudar a las maras. Las maras son los pandilleros de la zona, hay muchas maras en Hispanoamérica. Y él está con nosotros en el plató de nuestro programa, el Padre Toño. ¿Cómo estás? Muy bien, buena a todos. Y es una alegría poder estar aquí con ustedes, compartiendo la experiencia y con toda España, ¿verdad? Y sobre todo qué alegría, ¿no?, estar acá. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo suelo decirlo de una manera muy sencilla. Es decir, lo que le pasó a Jesús por tocar leprosos y por curar en sábado. Es decir, hay cosas prohibidas en esta historia. A Jesús le fue mal. Tocar un leproso estaba prohibido. Y curar en sábado también. Y Jesús lo hizo. Y nosotros, los 15 años que yo he estado en El Salvador, y todavía estoy, no física, pero sí de muchas maneras, bueno, me he dedicado a querer entender una de las grandes tragedias que hay. Es decir, jóvenes, niños, matando niños, armados, con un control del territorio, impresionado por un deterioro de la vida humana. Y bueno, allí la gente, como hoy dice el programa, la gente sufre mucho. ¿Pero por qué? O sea, es curioso que el otro día estaba revisando los datos de la ONU y decía que es el 4º país en tasas de homicidios más importantes del mundo. Pero ¿qué pasa? Que un chaval ya desde el inicio, el nivel de formación que puede tener es prácticamente insignificante y ya directamente está sometido a lo que es la dictadura de las balas y del horror. Bueno, yo suelo decir que los jóvenes en El Salvador, que es el 4º país más violento del mundo, yo me vine del Salvador cerrando agosto con 351 homicidios, un país tan grande como la provincia de Ciudad Real, por poner algo de mi provincia. Yo suelo decir, y lo decía el rabino, un niño o una persona, un violento, antes de ser violento, ha sido violentado. Y hemos querido solucionar la violencia con violencia, o la mano dura, o la supermano dura, o la cultura del castigo, que está tan internalizada en los patrones de aprendizaje nuestro. Y creo que la única manera, yo hasta ahora sí lo he aprendido y así sé que es, la única manera de transformar el mal es poniendo bondad. Y hay gente que cree que cuando nosotros como iglesia, como sacerdotes, hablamos de la misericordia, de la ternura o de transformar el mal poniendo bondad, es que somos amigos de delincuentes, que estamos tal, porque a mí así me han catalogado durante mucho tiempo, que he trabajado con pandillas, con generar procesos de diálogo
para solucionar una de las tragedias humanas más grandes. Sí, para mí es muy doloroso, niños matando niños, ver jóvenes asesinados. Para mí ha sido muy doloroso y ha generado mucho sufrimiento tener que agarrar cuerpos humanos decapitados y entregárselos a sus madres, la cabeza por una... Es decir, ha sido tanto y es tanto la acumulación de sufrimiento, de dolor, que genera tanta ira y genera tanta rabia que llega incluso a desnaturalizarnos y a generar una cultura de lobos, comernos, creer que golpear y a un asesino, a un delincuente, a un violento lo vamos a cambiar golpeándolo y maltratándolo. ¿Ya has hablado con esos niños que matan a otros niños, que llevan dentro, que con sus familias, dónde están? Me ha tocado platicar con mucha gente que tiene a sus espaldas 10, 14, acaba de salir una imagen acá de un compañero mío que fue asesinado junto a mí, y en aquel momento me ha tocado hablar con su asesino. Y tiene 16 homicidios a sus espaldas. Es decir, no se entiende, pero como iglesia y como sacerdote y como pasionista que me he dedicado durante mucho tiempo a contemplar y a hacer memoria de la pasión de Cristo, esa pasión no solamente es histórica de hace 2000 años, sino es una pasión que hay mucha gente que vive. Y yo personalmente, en los 15 años que he estado como sacerdote, pasionista, misionero, y en algo que he intentado de conocer a Dios, me parece que si algo conozco de Dios y sé de Dios es que lo que le preocupa a Dios, la gran preocupación de Dios, es el sufrimiento de la gente. Y cómo solucionar el sufrimiento de la gente. Dios aprendió de una manera muy sencilla. ¿Cómo se soluciona el sufrimiento de la gente? Solidarizándonos hasta incluso dar la vida. ¿Cómo se solidarizó Dios y cómo se sigue solidarizando Dios con el sufrimiento de la gente? Dando lo mejor de sus hijos hasta incluso la muerte. Yo muchas veces pensé que iba a acabar como acaban muchos niños asesinados, y que siempre he sentido el frío de una bala por hacer lo que se hace, pero bueno, yo con alegría aceptaría el sufrimiento de entregar mi vida hasta la cruz si es por generar más vida. Y yo creo que la pasión de Cristo, la cruz, que es uno de los grandes sufrimientos, no de Jesús, sino de mucha gente, generó salvación. Desde luego. Y sigue generando salvación. Entonces yo creo que los 15 años que he podido participar de esa tragedia, enterrando, acompañando madres, sacándolos de las quebradas, encontrando los asesinados y decapitados, los 15 años que he podido participar en esas calles que ustedes presentan en las imágenes, y que es mi pueblo y es mi gente, lo he hecho con mucha alegría y con mucho gozo, siempre que sea para aportar algo de salvación. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que estás mirando cada 2 por 3 las imágenes, porque estas son las que hicimos un programa especial de misioneros por el mundo y estuvimos allí contigo acompañándote. Así es. Hay una cuestión que a mí me gustaría, hablando de este tema, recordar que también el cardenal Bergoglio hizo alusión en la intervención que tuvo con Escorca, hablando de cómo muchas veces lo que hacemos es intentar eludir el mal, porque claro, es aceptar la situación no suele ser siempre fácil para el ser humano. Si uno está haciendo mal y sabe que está haciendo mal, intenta escabullirse. Esto es lo que dice el Santo Padre. Que es la incapacidad de acusarse a sí mismo. O sea, naturalmente tenemos una tendencia a excusarnos a nosotros mismos de las cosas malas que nos pasan. Estoy siempre con el ejemplo de la guerra, ¿no es cierto? De no asumir las cosas, sino separarlas para poder vivir en paz, ¿no? Y él dice esta frase: una persona no puede hallar paz en su corazón si no aprende la ciencia de acusarse a sí mismo.
Eso es muy bonito, ¿eh? La ciencia de acusarse a sí mismos, acusarse en el sentido no de flagelarse a lo bestia, sino decir, reconozco que he hecho mal. No sé si habéis visto una serie de televisión que ha tenido muchísimo éxito y cada vez gana más Emmys, que se llama Breaking Bad. Breaking Bad es una historia de un hombre que sencillamente lo que quiere es, porque se va a morir y tiene un cáncer terminal, y dice, bueno, necesito dar dinero a mi familia, a mi hijo, a mi mujer, etcétera. Y lo que hace es montar todo un laboratorio de metanfetamina, de droga. La historia es él intentando eludir que está haciendo mal durante toda la historia, que es una narración muy larga, pero está evitando su posición, está evitando el saber que él está haciendo mal. Y entonces lentamente se va convirtiendo en una persona, no digamos profundamente mala, porque tiene muchos cosas negativas y positivas, pero no deja de ser una historia moralmente muy interesante. ¿Cómo podemos hacer, Padre Toño, para que una persona sea capaz de reconocer el mal? Es decir, esto es lo más difícil de todo, a lo mejor reconocer que uno está en una posición de mentira. Bueno, yo creo que la única forma es conociendo la bondad. Es decir, una persona cuando ha vivido y ha generado tanto sufrimiento y tanto dolor y ha vivido en esa deshumanización tan profunda, la deshumanización comienza y parte de uno, termina ensayándose. Pero yo lo único que he visto con pandillas, con gente que ha hecho mucho sufrir, es diciéndoles Dios te ama. Y a pesar de que has sido tal, Dios te ama. Y a veces me han dicho, pero padre, ¿cómo yo que he matado me puede amar Dios? Eso no me corresponde a mí. Es decir, esa es mi gran pregunta. ¿Por qué siendo así Dios ha decidido amarte? Cuando una persona comienza a sentir que Dios la ama a pesar de lo que ha hecho sufrir y la situación que ha hecho, la persona se transforma. Solamente la bondad y el amor, es decir, incluso nosotros que nos dedicamos a la confesión o que tal, o que a la gente cuando viene a confesarse hasta las manos se les queda helada, le empiezan a sudar. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos ha costado, y todavía nos cuesta mucho en la Iglesia, eso es una autocrítica de esas que dice el Papa. Es decir, nos ha costado mucho la cultura de la ternura, de la misericordia, nos ha costado mucho la condena, la ley, la norma y tal. No, si no es tanto, es cuestión de ser normales, de ser humanos, y la mayor humanidad se expresa en la ternura y en el cariño. Yo he abrazado gente que ha sido muy violenta y ha hecho mucho sufrir, les he dado un abrazo y los han quedado rígidos. Les pegas dos y ya van y van entrando en el conocimiento. Solo la bondad puede transformar esta humanidad. Impresionante para terminar el programa. La verdad es que nos has puesto los pelos de punta. Teresa, tenemos 30 segundos para terminar una pequeña reflexión. Siempre para ti las reflexiones de 20 segundos. Ya son 20. Yo le estaba oyendo, hombre, el amor cura, ¿no? La gente dice eso, el tiempo lo cura todo. No, no es verdad. El que lo cura todo, lo que lo cura todo es el amor, ¿no? Lo que pasa es que yo te oigo y pienso en males evitables, porque tú convives con un mal que es evitable, por lo tanto que es un mal generado, que ha cobrado forma de estructura, que se ha institucionalizado. Y yo, claro, te escucho y pienso, ¿cómo se convive con un mal así, ¿no? ¿Cómo se convive, vamos a decirlo, cómo se convive con estructuras de pecado, con auténticas y en medio de auténticas estructuras que son de pecado? No, porque esa es la historia, porque muchas veces nosotros también tenemos a nuestro alrededor lo que se denomina en la Iglesia, siempre se dice estructura de pecado. Es un tema muy largo, es un tema que necesitaríamos profundizar más, así es que quedas es muy emplazado. evangélico, porque no hay que arrancarlo, hay que convivir el trigo y la cizaña. Exacto, es que están hasta el final, es verdad, es verdad. Padre Toño, gracias por estar con nosotros, gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias. Teresa, gracias por estar otra vez con nosotros. A ti, es un gusto. Rosa, nos veremos próxima semana. Claro que sí, el próximo domingo estaremos aquí. Gracias y buenos días a todos. Cardenal Bergoglio, ¿volverás el próximo día? Sí, desde luego. Pues nada, pues volveremos la semana que viene con otro tema monográfico y temas de actualidad relacionados con el Papa. Chao.